Buenas noches, bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo. Les saluda su hermano Gerson Otoniel Vázquez Polanco. Darles la bienvenida a todos. Que el Señor los bendiga a todo aquel que saca de su tiempo para poder buscar más información acerca de la palabra del Señor, un poco más de sabiduría espiritual. Ahora queremos compartir la palabra del Señor, pero antes de presentar el tema que traemos para esta ocasión, quiero invitarles a que me sigan en mi canal. El canal se llama La Voz del Cuarto Ángel. Siempre motivándoles e instándoles a que puedan comentar, compartir y suscribirse para aprender más de la palabra del Señor. Comentarios siempre con respeto, con el debido respeto de que todas las personas se merecen. Si estás de acuerdo con la información que se presenta, pues comentarios positivos, y si tu comentario o discrepa conforme a tu conocimiento o conforme a lo que tú has aprendido, pues también comentarios, pero con mucho respeto, por favor. Así que vamos a pasar al tema de esta ocasión. Se llama la gloria de Dios. Este es el tema que queremos compartir a esta hora. Pero antes de pasar, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor pueda dirigirnos y que Él pueda presentar el tema conforme a los principios de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, que su morada es en lo alto de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Queremos pedir, Señor, una bendición muy especial para todos los hermanos de todas partes del mundo, habla española, que van a oír este mensaje, pues que lo puedan recibir con gozo y con alegría, y que el Espíritu Santo pueda obrar en las mentes y en los corazones de cada persona. Al trazar este tema, Señor, pedimos que el Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra y quien inspiró a los santos profetas, el mismo Espíritu pueda acompañarnos a esta hora y que Él sancione el tema y que todo lo que aprendamos pues lo podamos poner por obra y practicarlo en nuestra vida espiritual. Así, oh Dios, pedimos las bendiciones, la dirección, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, el tema para esta ocasión es la gloria de Dios. Es muy importante que nosotros podamos comprender la palabra o qué es lo que quiere decir en la escritura la gloria de Dios. Muchos hoy en día asocian la gloria de Dios con hacer un culto muy pomposo, un culto muy sensacionalista, y ya si tú no adoras así, pues no tienes o no glorificas a Dios. Pues vamos ahora a entender algo más importante o más profundo, que es esta palabra, la gloria de Dios. Precisamente en Ezequiel capítulo 1, vemos nosotros que el profeta cae en visión o recibe una visión del cielo, y el profeta, al contemplar todo el poder y toda la gloria del Señor, la motivación que él tiene es entonces adorarle y reverenciarle. Dice, la gloria de Dios son cualidades del carácter de Dios. Por ejemplo, fuerte, misericordioso,
piadoso, paciente, grande en misericordia y verdad. Es decir, que al hablar de la gloria de Dios, estamos hablando de lo que su carácter representa en Dios. Ahora, pero con esas palabras nos quedamos incluso cortos con la definición. Y el problema que nosotros tenemos es que no conocemos el carácter de Dios. O sea, su gloria, su santo carácter se ve reflejado en su santa ley de amor. Al enfrentarnos nosotros, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, a la gloria de Dios, deberíamos inmediatamente adorarle solo a Él. Es decir, que cuando yo contemplo esa grandeza de lo que es el Creador, mi intención o mi propósito o la motivación correcta debería de ser adorarle y postrarme delante de su presencia. Pero las personas hoy en día andan como cabritos ante la presencia de Dios. No existe ninguna reverencia, no existe ningún tipo de respeto a la presencia de Dios, incluyendo en los hogares, no se diga en el lugar de reunión que nosotros le conocemos como la iglesia donde se reúnen todos los hermanos. Ahora, tenemos la palabra o tenemos dos palabras en el Antiguo Testamento que ya vamos a buscar el texto donde se encuentran estas palabras. Y la primera palabra es misericordia. La primera palabra es misericordia, que tiene que ver con clemencia, con bondad y gracia. En hebreo esta palabra es Hesed. En hebreo esta palabra es Hesed. Y la siguiente palabrita que vamos a verificar es la palabrita verdad, que tiene que ver con fidelidad y veraz. En hebreo es la palabra emet. La palabra emet para la palabra verdad y la palabra hesed, que es para misericordia, clemencia, bondad y gracia. Ahora, para poder dar una ampliación más a la palabra, vamos a ir a Juan capítulo 1 y el verso número 14. Y dice ahí, y el verbo fue hecho carne. No vamos a entrar en detalle a los textos porque no estamos hablando con respecto a la encarnación del Hijo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Miren bien, o oigan bien. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Miren qué interesante. Cristo refleja la gloria del Padre y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Notemos acá en este texto de el libro de San Juan, capítulo 1 y el verso 14, dice que el verbo que se hizo carne o que fue hecho carne, el propósito de él era glorificar a nuestro Padre Celestial. Ahora, esa palabra, gracia, en griego es la palabra charis. En griego es la palabrita charis. De paso, para que sepan, yo uso el diccionario bíblico Strong. Es una herramienta muy útil para poder hallar palabras claves, para poder tener un estudio un poco más amplio y más profundo de lo que es la palabra del Señor. Ahora, esa palabrita charis en griego
es equivalente a la palabra Hesed en hebreo. Y la segunda palabrita, que es verdad, en el Nuevo Testamento, que es en Primera de Juan, Juan capítulo 1, y el verso 14 es la palabra verdad, que en este caso sería alet en griego, y en el Antiguo Testamento, que sería la palabra emet. Las dos palabritas, gracia y verdad, nosotros las encontramos en el Antiguo Testamento, que es misericordia, hesed, y verdad, fidelidad, veraz, que en hebreo es emet. Ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y el verso número 6, y vamos a leer ahí algunos textos. Y precisamente al final de la historia, Dios manda un mensaje triple angélico. Miren qué interesante es la palabra de Dios. Un mensaje triple angélico, como lo es la pancarta que tengo acá atrás. Esta pancarta que yo tengo aquí atrás hace referencia al mensaje triple angélico de la palabra de Dios, Apocalipsis 14, del 6 hasta el 9. Me voy a mover un poquito para que ustedes la puedan contemplar bien, y entonces puedan ver que el propósito de esos mensajes angélicos es amonestar al mundo y hacer un llamado a las personas a que se arrepientan de sus maldades. Ahí está el mensaje triple angélico, y dice Apocalipsis capítulo 14 y el verso 6, dice: vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. ¿A dónde andaba el ángel? Volaba por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿A quiénes? A algunas personas. No, dice, para predicarlo a todos, o a los que habitaban, o a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Y qué decía? Decía a gran voz, palabras de signos suspensivos: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, el mensaje del primer ángel amonesta o anuncia y dice: temed a Dios y dadle gloria. Y precisamente estamos estudiando de lo que es la gloria de Dios. Vamos a ir ahora al libro de Éxodos, capítulo 33 y el verso 18 hasta el 20. Precisamente este evento es en el monte Sinaí, donde Moisés le pide a Dios y le dice: óyeme Dios, déjame ver tu rostro. Pues Dios le dice: mira Moisés, si tú lograras a ver mi rostro, sencillamente dejarías de existir. En la benevolencia de Dios le quiso mostrar un poco de ese poder, un poco de esa grandeza de lo que es nuestro Padre Celestial. Y dice en Éxodo 33, el verso 18, y vamos a ir leyendo sucesivamente. Dice: entonces Moisés dijo: por favor, muéstrame tu gloria. Miren qué interesante, la misma palabrita. Por favor, muéstrame tu gloria. Y respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré de delante de ti el nombre de Jehová. Ahora bien, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré.
el verso número 20. Dijo además, no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Miren qué interesante. No podrás ver mi rostro, porque si tú ves mi rostro, vas a dejar de existir. No solo morir, no solo quedar vivo, sino que Moisés iba a ser exterminado de la faz de la existencia. El versículo 21 dice, Jehová dijo también, he aquí hay un lugar junto a mí, y tú te colocarás sobre la peña. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. Ahora, en el deseo, en el afán de que Moisés quería conocer o ver ese poder, esa gloria del Señor, Dios no ha dejado al hombre sin esa incógnita. Como dije, Dios no ha dejado al hombre, al ser humano, sin esa incógnita. ¿Saben por qué? Porque a raíz de la historia, a raíz del conflicto que se está llevando a nivel cósmico, el carácter de Dios ha sido difamado y ha sido malversado y ha sido mal interpretado. ¿Cómo? ¿Por qué decimos eso? Primeramente, muchas personas se hacen la idea de que Dios es un Dios tirano, de que Dios es un Dios déspota y que todos los males que están pasando por ahí en el mundo son culpabilidad de Dios. Y dicen, bueno, como un Dios poderoso, como un Dios de amor, y las personas hacen ahí las comillas, como un Dios de amor puede permitir tanto maldad. ¿Será que no tiene el control? Pues Dios tiene el control, pero también Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado libertad para que nosotros decidamos qué hacer y qué no hacer. Ahora, Dios quiere arreglar y quiere que sus criaturas, que somos nosotros, tengan un concepto claro de lo que es su santo y bendito carácter. Y precisamente para eso vamos a ir al libro de Hebreos, o la epístola hacia los Hebreos, que fue escrita por el apóstol San Pablo. Y vamos a ir al capítulo número 1 y vamos a leer el texto 2 y sucesivamente el texto 3. Notemos lo que dice ahí la palabra de Dios en el texto número 2. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Ahora viene el texto clave que yo necesito utilizar. Es el versículo número 3. Dice, Él, hablando de Cristo, Él es el resplandor de su gloria. Miren qué interesante. ¿Quién es el resplandor de su gloria? Él, Cristo, porque el contexto es, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces leemos el verso 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, miren qué interesante. Como dice el texto, Él es la expresión misma de su gloria
y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, es la imagen, dicen algunas traducciones, la imagen misma de su sustancia. Jesús es la expresión vívida de Dios el Padre, la cual Moisés no pudo contemplar en el monte Sinaí. Moisés no pudo contemplar la gloria del Padre, pero le mostró o le enseñó su gloria y le enseñó el carácter. Ahora, ¿cuál fue la motivación de Moisés al contemplar el carácter de Dios? Fue postrarse y adorarle a Dios. Por eso todos nosotros no conocemos a Dios. Nos ha costado apenas conocer un poco de su evangelio. Si nosotros conociéramos a Dios, le trajéramos a Dios lo que Dios nos pide y nos exige. Pero ¿qué pasa con usted y qué pasa conmigo? Que nosotros venimos a Dios, le traemos a lo que a nosotros se nos pega la gana y no lo que Él exige en su santa palabra. Por eso estamos como estamos. Precisamente la gloria del Padre es reflejada por medio de su Hijo, y manifestado a los seres humanos para vindicar el carácter degradado que el ser humano ha tenido de Dios. Vamos a continuar y vamos a leer Juan capítulo 14, y vamos a empezar con el verso número 6. Dice el verso número 6. Jesús le dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al Padre o viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Miren qué interesante. En el versículo 7 dice, si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Como dijo el Señor Jesucristo, si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Miren qué interesante. Cómo Felipe, uno de los discípulos de Cristo, podría haber visto al Padre. Si vemos en Éxodo capítulo 33 que decía, el que me llegue a contemplar dejará de existir o dejará de vivir. Pero en esta ocasión el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. El que me conoce a mí, conoce entonces al Padre. Y lo habéis visto, le dijo a Felipe. En el versículo número 8 dice, le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué quería Felipe? Que Jesús le enseñara al Padre celestial. ¿Pero qué le dijo el Señor Jesucristo? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, pero no me has conocido? El que me ha visto al Padre. Miren qué interesante es la palabra de Dios. El que me ha visto al Padre. En el versículo número 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Miren qué interesante. Ahora bien, yo quiero hacerles una pregunta que es clave, que es muy interesante y que es de vital importancia que empecemos a analizarlas. ¿Será que Cristo tenía el carácter del Padre? ¿Será que Cristo era bondadoso? ¿Será que Cristo era misericordioso? ¿Será que Cristo era perdonador? ¿Será que Cristo tenía gracia y estaba lleno de verdad? Por supuesto. No necesitamos ir a los textos para entender que evidentemente el mismo carácter que se manifiesta en la montaña Sinaí a Moisés, ahora el carácter reflejado por la humanidad de Cristo. El carácter del Padre reflejado en la humanidad de Cristo, vindicando el carácter de nuestro Padre Celestial y arreglando ese asunto que Satanás tiene transversado con respecto a nuestro Padre Celestial. Continúa diciendo, siempre en Juan capítulo 14, el verso número 12, de cierto os digo, que el que en mí cree, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea, miren qué interesante, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora bien, ¿qué es lo que usted y yo vamos a pedir que glorifique al Padre? Si lo que usted y yo estamos pidiendo no glorifica al Padre, entonces de nada sirve. Pero ¿qué es lo que Cristo hará por nosotros y que le dirá al Padre que nosotros lo necesitamos? Va a ser algo que glorifique al Padre Celestial. Y el versículo 14 dice, si pedís alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Pero esa cosa, alguna cosa que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, debe de apuntar, debe de reflejar la imagen de Dios, debe de reflejar el carácter de Cristo Jesús, quiere decir sus cualidades, amor, misericordia, bondad, benignidad, gracia y perdón. En este cuadro o en esta armonía, entonces Cristo hará lo que nosotros le estamos pidiendo. Miren qué interesante. Ahora vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 40 y el verso 7. Salmos 40, el verso 7. Miren cómo dice acá. Entonces dije, he aquí yo vengo en el rollo del pergamino está escrito acerca de mí. Y el verso número 8. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No he encubierto tu justicia. Dentro de mi corazón he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. Son palabras que David hablando en profecía las pronunció como que si el mismo Jesucristo las estuviera hablando. Y dice acá, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando usted y yo tengamos la ley de Dios en nuestro corazón, entonces el carácter que nosotros vamos a tener es un carácter que refleje la imagen de Cristo y la imagen de Dios, que es lo mismo. Y dice acá, no encubriré tu justicia, dentro de mi corazón he proclamado tu fidelidad, tu salvación, no he ocultado tu misericordia, ni tu verdad en la gran congregación. Muy interesante, muy importante.
Ahora, para seguir avanzando y seguir entendiendo esta información y contemplar cómo el carácter de Dios también se ve reflejado en su santa ley, y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se ve reflejado el carácter de Dios en la ley que Dios le dio a Moisés? No la ley de Moisés, porque Moisés no se la inventó. Dios le dio a Moisés la ley de los 10 mandamientos. Y para eso vamos a leer Romanos 7. Vamos a leer Romanos 7:7 y vamos a ir allá. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? Miren qué interesante lo que Pablo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. Ahora, la clave es, ¿qué ley define lo que es pecado? ¿Qué ley define lo que es pecado? Evidentemente, la ley de los 10 mandamientos, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. Ahora, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, ¿qué ley dice no codiciarás? ¿Qué ley dice no codiciarás? Miren qué interesante. Pero el pecado tomando ocasión en el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Ahora la pregunta que yo hago. Hoy en día, ¿hay pecado? La respuesta es sí hay pecado. Pero Pablo dice, sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, no hay pecado, porque lo único que define qué es pecado es la santa ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley o transgresión de la ley. Todo el que ha pecado ha infringido la ley de Dios. Ahora ustedes me van a decir, hermano, si la ley ya quedó abolida en la cruz, si los mandamientos eran para los judíos, para Israel. Ahora, yo estoy viendo acá en Romanos capítulo 7 y el verso número 7 que dice, yo no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué hace el apóstol Pablo hablando a los romanos? A los romanos mucho tiempo después de la muerte de Cristo. Interesante esta información. Ahora, si no hay pecado, no hay ley. Porque quien define lo que es pecado es la ley de Dios. Y si no hay ley, el pecado está muerto. Y si hay pecado, eso quiere decir que la ley aún está vigente y más activa que nunca. Romanos 7:10 dice, y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mismo mandamiento que Dios dijo en Deuteronomios capítulo 29-28, si tú guardas los mandamientos de Dios, todos estos bienes, todas estas bendiciones serán para ti y para tu descendencia. Pero si tú quebrantas estos mandamientos, ahí estamos ampliando la expresión mandamientos, lo que vienen a ti son todas estas plagas y todas estas maldiciones que están escritas en este libro de la ley. Por eso Pablo dice, y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida, si obedeces, todas las bendiciones vienen hacia ti. Me resultó en muerte. ¿Por qué?
obedezco y recibo bendiciones, Dios lo ha prometido en su palabra, o desobedezco y el resultado es la muerte. Muy interesante. En el versículo 7:12 dice, de manera que la ley ciertamente es santa. De manera que la ley ciertamente es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora la pregunta que yo hago nuevamente. Leímos al inicio que decía que el carácter de Dios también se ve reflejado en su santa ley. Romanos 7:12 dice, la ley es santa, justo y buena. ¿Pero qué ley? Pues la ley donde dice, no codiciarás, no fornicarás o no adulterarás, no matarás, no hablarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no te hagas imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes ya saben el otro mandamiento que a los evangélicos, los hermanos de otras denominaciones, no les agrada ese mandamiento. Pero ahí se los dejo. Ahí después vamos a hablar más de ese mandamiento que forma parte también de la ley de Dios. Y para ir finalizando ya casi, Apocalipsis 18, vamos a leer del 1 y después vamos a leer hasta el verso número 4. Dice el verso número 1, después de estas cosas, vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía una gran autoridad, o que clamó con gran voz a la tierra, y la tierra se iluminó con su gloria. Voy a leer otra vez este versículo que es muy interesante. Después de estas cosas, vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran poder o gran autoridad, y la tierra fue iluminado con su gloria. ¿Qué quiere decir este texto? Que quiere decir que al final de los días Dios va a tener un pueblo que va a reflejar su santo carácter. Y toda la tierra fue iluminada con la gloria de este cuarto ángel. Y por eso precisamente este canal se llama La Voz del Cuarto Ángel. Porque Dios quiere un pueblo, quiere preparar un pueblo que refleje la misma imagen de Dios en el sentido bíblico de la palabra, que refleje su carácter y que al reflejar ese carácter podamos glorificar a nuestro Padre Celestial donde quiera que nosotros andemos, hablemos, vistamos y comamos y bebamos. Y el versículo número 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18, 1 y el verso número 4. Dios quiere un pueblo que refleje su imagen misma, que refleje a Jesús, que tenga una vida santa, una vida que profese un cristianismo verdadero y no un cristianismo falso. Tanto ustedes y tanto como este servidor que está compartiendo la palabra de Dios. Y para finalizar, leemos la cita de Apocalipsis capítulo 14 y el verso 7, donde dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adora al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La gloria de Dios fue el mensaje de esta ocasión. No sé si lo viste de día, no sé si lo viste de noche.
en la tarde o no sé a qué horas lo vas a ver, pero que sea una bendición muy grande para tu vida espiritual y crecimiento en el espíritu. Que el Señor bendiga a todas aquellas personas y de diferentes nacionalidades, de diferentes países, que van a poder ver este mensaje por medio de dispositivo celular, tablet, computadora o donde lo estén viendo. Que la bendición les acompañe y que el Espíritu Santo de Dios pueda transformar la mente y nos pueda preparar para reflejar la gloria de Dios, así como Cristo mismo era la misma gloria del Padre, y nosotros poder ser esa gloria del Padre, del Hijo, y presentar ese carácter de amor, ese carácter de misericordia, ese carácter de gracia hacia las personas que lo necesitan. Para finalizar, vamos a tener una oración y vamos a concluir con el tema. Amante Dios y Padre Celestial, que su morada es en lo alto de los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias por la bendición de su palabra, por darnos los consejos que necesitamos y por permitirnos, oh Dios, aprender más de tu palabra. Bendice a los que van a oír este mensaje, donde quiera que van a estar, que tu Espíritu los acompañe, que convierta sus mentes, sus corazones, y que luchemos en esta vida, en el Evangelio de Cristo. Y como dijo el apóstol San Pablo, no pretender ganar ya la corona, pero si hago una cosa, me esfuerzo cada día para abandonar el pecado, para abandonar los vicios, para abandonar los delitos que acechan a la mente. Ese debe ser nuestro propósito, abandonar todo eso, para que Cristo pueda impregnar su santo carácter en nuestra vida y nosotros podamos testificar por medio de una vida en pensamientos y en acciones el reino de Cristo Jesús. Así, oh Dios, pedimos los favores, no porque alguien lo merezca o sea digno, sino de los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.